Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Bienaventurado aquel que se refugia en Jehová. Cantad a Jehová, porque él reina eternamente y para siempre. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. Con salterio, con decacordio cantaré a ti. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Hazme entender y aprenderé tus estatutos. Bendito sea tu nombre, te alabaré y te glorificaré. Sean todos bienvenidos a la comunión con el Señor. Con reverencia quiero invitarles, ocupemos este tiempo en la alabanza y adoración al Dios trino y uno. Que nuestra mente y corazón canten al Dios vivo. Hoy 17 de mayo de 2020 y conforme a nuestro calendario de actividades, deberíamos estar celebrando juntos el Día del Maestro. Pero lo hacemos desde aquí, a distancia, y con ese enfoque entonces vamos a alabar al Señor. Les invito a que cantemos el himno 309. ¡Qué amigo tan precioso! 309. De un fiel amigo, amigo que del cielo descendió, que amando a pobres pecadores, en una cruz vergüenza cruel sufrió. Que amigo tan precioso es Cristo, amigo incomparable y siempre fiel. Jamás podré pagar mi deuda, pero esto sé que mío siempre es Él. Con gozo yo le he recibido a Él como Señor y Salvador. Llenó mi pobre ser de dicha y canto sin cesar su inmenso amor. ¡Qué amigo tan precioso es Cristo! Amigo incomparable y siempre fiel. Jamás podré pagar mi deuda, pero esto sé que mío siempre es Él. Mi vida ya le pertenece, su gracia suple mi necesidad. A Él anhelo yo agradarle y serle siempre fiel por su bondad. ¡Qué amigo tan precioso es Cristo! Amigo incomparable y siempre fiel. Jamás podré pagar mi deuda, pero esto sé que mío siempre es Él. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25, 3 versículos. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Decápolis, de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cantemos ahora también el himno 362. 362,
quiero de Cristo más saber. (362) Quiero de Cristo más saber, más de su amor para salvar, más de su gracia quiero ver, más del perdón que puede dar, más aprender, más alcanzar, más de su gracia quiero ver, más de su amor para salvar. Quiero de Cristo más saber, más de su santa voluntad, más de su espíritu tener, más de su tierna y fiel bondad, más aprender, más alcanzar, más de su gracia quiero ver, más de su amor para salvar. Más con Jesús yo quiero estar en una dulce comunión, quiero su voz aquí escuchar y de ella ser mi posesión, más aprender, más alcanzar, más de su gracia quiero ver, más de su amor para salvar. Quiero saber que nunca más el tentador ha de triunfar, quiero saber de aquella paz que el buen Jesús me puede dar, más aprender, más alcanzar, más de su gracia quiero ver, más de su amor para salvar. Nos da gusto saludarlos desde aquí y quiero que tengamos abiertas nuestras Biblias en Mateo capítulo 4, pero dice el versículo 23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, llamados así porque se pueden ver en conjunto, presentan el inicio del ministerio del Señor Jesucristo en la región de Galilea, y Juan lo va a hacer un tanto diferente en Judea. Y para armonizar a los 4 escritores conforme a cada uno de sus evangelios, algunos críticos dicen que Jesús estuvo primero en Judea, después de sus tentaciones en el desierto, entonces visitó el templo de Jerusalén en la fiesta de la Pascua cuando lo purifica, evangelizó a Nicodemo, un maestro de Israel, e hizo milagros a enfermos para posteriormente ir a Galilea, donde estuvo gran parte de su ministerio. Mateo, Marcos y Lucas comienzan a describir la obra de Jesús en Capernaum y sus alrededores. Una vez que Jesús fue equipado con el poder del Espíritu Santo en su bautismo y ungimiento, y al haber pasado la prueba en las diferentes tentaciones en el desierto. Mateo escribe en su capítulo 4, versículos 12 y 13, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Capernaum, una ciudad importante porque, como dice un escritor, era un centro de administración política. De Capernaum había acceso a la mayoría de las aldeas de Galilea y sus alrededores. Dice
estaba situada en la costa muy poblada al norte de Palestina. La ruta comercial de Damasco pasaba por allí, ciudad de judíos y gentiles. Pero la razón más importante por la que Jesús se instaló en Capernaum fue para que se cumpliesen las escrituras del profeta Isaías, llamado el evangelista del Antiguo Testamento, 750 años aproximadamente antes de la venida de Cristo. Dicen los versículos 15 al 17: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos que la población en esta parte norte de Israel estaba asentada en tinieblas y en sombra de muerte, dice la Biblia. Esto es, en condición de peligro, en condición de temor, de cautividad, de desesperación, de inmoralidad, de pecado, de religiosidad, sin ninguna ayuda espiritual para estar en luz. Y con Cristo llegó la luz a ellos, judíos y gentiles. En los versículos 18 al 22 nos dicen que Jesús llamó a 4 pescadores: Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, con el propósito de discipularlos para la tarea que tenían por delante. A partir de entonces serían sus discípulos y él su maestro. Por cierto, quiero decirles que fue en 1917 cuando era presidente Venustiano Carranza, y que se proclamó entonces, se diera un día para festejar a los maestros, 15 de mayo, día del maestro. Y a partir de entonces, y se hizo para valorar su trabajo, su desempeño como maestro. A partir de entonces se festeja el día del maestro, 15 de mayo. Pero quiero que veamos el versículo entonces 23, donde se resume el ministerio de Jesús, y que veamos entonces las acciones de Jesús como maestro. Acciones de Jesús como maestro. Y la primera acción que vemos en este versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, de los judíos. Enseñaba en las sinagogas de los judíos. Debemos tener claro, hermanos, como hijos de Dios, que Jesús fue y es la base bíblica e histórica personificada de la educación cristiana. Es decir, que ningún maestro, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, ningún contemporáneo de él, tuvieron efectos en su enseñanza como la del Hijo de Dios. Es obvio que Jesús fue conocido como maestro. Sus discípulos le llamaban maestro. Nicodemo confesó que Jesús había venido como maestro. Incluso Jesús dijo en alguna ocasión: no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y vemos que Jesús como maestro demostró sus habilidades en la educación. Por ejemplo, él tenía una familiaridad con las tradiciones y leyes orales de su pueblo. Tenía una comprensión profunda de la naturaleza humana que le ayudó a discernir los pensamientos y sentimientos íntimos de las personas con las cuales se encontraba. Enseñaba, dice la Biblia, con autoridad y no como los escribas. Ahora, el propósito primordial de Jesús en su enseñanza fue cambiar vidas y no afectar solo las emociones o el intelecto. Buscaba él convertir sus alumnos a Dios. Quería que sus oyentes formaran ideales correctos. Se proponía desarrollar la armonía entre las personas. Profundizaba las convicciones de sus seguidores. En relación a sus métodos, los que usó fueron diversos. Iniciaba, por ejemplo, una conversación con sus oyentes.
Dame de beber, dijo a la mujer samaritana. Llamaba a las personas por su nombre. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Empleaba palabras que llamaban la atención. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Dijo a los dos que caminaban a Emaús. Su estilo fue sencillo pero profundo. Empleaba mucho el simbolismo, pero también fue fresco y directo. Contaba historias de la vida diaria, llamadas parábolas, usó ayudas visuales, vivía lo que enseñaba y otros métodos que enseñó el Señor Jesucristo. Es decir, toda su capacidad, todas sus cualidades como maestro las usó en toda Galilea, en las sinagogas. Las sinagogas, centros de enseñanza o casas de instrucción que comenzaron después de la llamada diáspora o dispersión cuando Israel fue conquistado por los imperios asirio y babilónico. Había sinagogas en Capernaum, en Nazaret, en Betsaida, en Tiberias. Fueron lugares donde Cristo enseñó a los judíos porque las sinagogas fueron creadas para ellos. Allí daba la enseñanza de la ley se daba la enseñanza de la ley a los niños y a los adultos. Cristo, al enseñar en ellas, presentó su evangelio primeramente a los judíos. Aunque ellos conocían las escrituras, necesitaban de la revelación encarnada de Dios para vivir conforme a su voluntad y a su amor. La enseñanza de Cristo como maestro sigue presente hoy día. Y es la enseñanza a la que no debemos despreciar. Es aquella que debemos desear fervientemente. Cristo es nuestro profeta. Cristo es nuestro maestro por excelencia. La segunda acción de Jesús al iniciar su ministerio, dice la Biblia, y predicaba el evangelio del reino. Y predicaba el evangelio del reino. Quiero decirles que estrictamente hay diferencia entre predicación y enseñanza, aunque es verdad que la buena predicación también es enseñanza, sin embargo, el énfasis no es el mismo. La palabra predicar, que es una palabra griega, verbo, keruso, significa proclamar, anunciar, comunicar. En cambio, enseñar, que es el verbo didasco, se refiere a impartir una información más detallada sobre el tema que se está impartiendo. La predicación no está sujeta a cuestionamientos. La enseñanza sí, en parte. Jesús enseñaba y predicaba. La enseñanza era principalmente para los judíos, quienes debían escuchar y saber cosas más profundas para enfrentarse a la verdad de Dios. La predicación sí, ciertamente era para los judíos, pero también para los gentiles, a quienes no ameritaba hablarles de la ley o de las escrituras del Antiguo Testamento, sino tan solo las buenas nuevas del reino. Cristo predicaba el evangelio del reino. Esto es el reinado de Dios, su gobierno, soberanía en los corazones de quienes con humildad recibían el evangelio de Jesucristo, la completa salvación, es decir, todas las bendiciones espirituales para el alma del ser humano. El evangelio, las buenas nuevas, no procedían de un gobierno humano, no del poder de Roma, no de los religiosos de Jerusalén o de algún otro lugar, no de los escribas y fariseos, sino del reino, el reino de Dios, Cristo el Señor del reino celestial. Nuestra salvación entonces empieza en el cielo, en donde el reino de Dios está presente en toda plenitud. Pero gloria al Señor, porque en Cristo hace visible su reino, para que en Él formemos parte de su reino, y como ciudadanos del reino hemos de vivir para servir al Rey. El Señor del reino es Cristo Jesús. El reino trasciende a la iglesia. Cristo, siendo eterno, tiene el poder de anunciar el mensaje
de aquello que está más allá de lo temporal. Jesús predicaba el evangelio del reino. Ese es el mensaje que nosotros predicamos. Es el mensaje que debemos proclamar. Hoy existen muchos predicadores modernos cuyos mensajes están fuera del contexto bíblico. El evangelio del reino ocupa un segundo lugar en dichos mensajes, pero nosotros predicamos el evangelio del reino, el evangelio de Cristo. El evangelio del reino es decir a las personas: crean en Jesucristo como su único Salvador. Es invitar al hombre, reciba a Cristo en su corazón para entrar en la comunidad del reino y pertenecer al reino. Ahora, la tercera acción de Jesús como maestro, dice el versículo 23, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La última parte del versículo 23. Las primeras acciones de Cristo al iniciar su ministerio en Galilea apuntaban hacia el propósito primordial de su venida, la salvación del hombre. Al enseñar en las sinagogas y predicar el evangelio del reino, eran para reconciliar al hombre con Dios. Ahora, la tercera acción de Cristo es hasta cierto punto el resultado de la salvación en quienes rindieron su corazón a Él. La salud física, el quitar los dolores del cuerpo, dice, sanaba toda enfermedad. Y como en una ocasión les dije, no había enfermedad tan difícil que Jesús no pudiera curar, ninguna dolencia tan grave que no pudiera aliviar. Aquellos que sufrían por enfermedades incurables como la lepra, úlceras, tumores cancerosos, epilepsia, eran sanados. Aquellos que tenían fiebre en el grado más alto, disentería, dolor de cabeza, recibían la salud. Los ciegos, los sordos, paralíticos, lunáticos, algunos con hemorragias internas, todos eran curados con el poder de quien todo lo puede hacer, Jesucristo, el Hijo de Dios. Un comentarista dice que los milagros de sanidad de Cristo tenían varios significados. Número 1, dice que confirmaban su mensaje salvador. 2, mostraban que realmente Él era el Mesías profetizado. 3, demostraban que en un sentido el reino de Dios ya había llegado. Y 4, beneficiaban las familias donde había enfermedades. Jesús sanaba a todos los enfermos en Galilea, a judíos, a no judíos también. Jesús podía curar toda enfermedad. Los dolores huían a su toque, aún simplemente a su poderosa palabra. El enfermo era sanado. Ahora, los resultados a sus acciones fueron inmediatos. Dice el versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. La noticia se esparció rápidamente, de modo que dice, Siria se enteró. Pero también el 25 dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Las multitudes que empezaron a seguirle eran inmensas. Mucha gente le seguía. Acciones de Jesús como maestro. Acciones en bien de la humanidad. Acciones que sigue desempeñando a favor nuestro. Nos enseña, es nuestro maestro, comparte con nosotros su evangelio y sigue curando nuestras enfermedades del alma y del cuerpo. Gracias a Él por ser tan bondadoso con nosotros. Gracias a Dios por enviar a su Hijo, Maestro, el Maestro Divino, nuestro Maestro por excelencia, quien está presto en todo momento para educarnos con su palabra, a fin de vivir en santidad. Pero, ¿qué tan dispuestos estamos a recibir sus consejos? ¿Qué tanto valoramos sus enseñanzas? Que como el salmista digamos, enséñame, oh Jehová, tu camino, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Enséñame, oh Jehová, enséñame, oh Maestro Divino. Hoy nos da el Señor el privilegio
de reconocerlo como nuestro maestro, a Él nuestra adoración. Pero también ha puesto hombres y mujeres para hacer bendición a sus hijos, maestros y maestras, que han respondido su llamado para nuestra edificación como adultos, jóvenes y niños. Así que felicidades a ustedes que llevan esta gran responsabilidad, que el Señor los siga usando. Y vaya también una felicitación a quienes son maestros en escuelas públicas del gobierno y particulares. Nuestro reconocimiento a su trabajo. Sigan impartiendo la ciencia del saber, que con fidelidad lo hagan mientras puedan hacerlo, porque ustedes forjarán, a través de la ciencia que ustedes transmiten, formarán hombres buenos, hombres de calidad en nuestra sociedad. Así que adelante, que Dios les bendiga, pero también de alguna manera todos somos maestros. Todos los hijos de Dios podemos enseñar en casa a nuestros hijos, pero también en la iglesia a nuestros hermanos, y también podemos enseñar a la gente que no conoce al Señor a través de nuestras palabras, a través de nuestro comportamiento. Así que todos también somos maestros, pero tenemos a un maestro por excelencia, el Señor Jesucristo, a quien adoramos, a quien alabamos. Y por eso vamos a cantar el himno 542. 542. ¿Cuál mi maestro? Anhelo siempre ser. 542. Cual mi maestro anhelo siempre ser, más de su gracia quiero yo tener, más fiel en su obra, constante en la oración, siempre creciendo en fe y consagración. Mi corazón te entrego, buen Señor, mi corazón te entrego con fervor. Lávalo tú de toda iniquidad, tuyo será hoy y por la eternidad. Ser cual Jesús es siempre mi oración, llevar su cruz marchando de él en pos, todo mi esfuerzo en pro del caro ideal, de ver creciente su reino celestial. Mi corazón te entrego, buen Señor, mi corazón te entrego con fervor. Lávalo tú de toda iniquidad, tuyo será hoy y por la eternidad. Cual mi maestro quiero yo crecer, los pecadores a sus pies traer, en su servicio más bella abnegación, para el perdido su santa compasión. Mi corazón te entrego, buen Señor, mi corazón te entrego con fervor. Lávalo tú de toda iniquidad, tuyo será hoy y por la eternidad. Terminemos con una oración
Y solamente les recuerdo que debemos tener siempre nuestro sobrecito, nuestro sobre, para depositar aquí nuestras ofrendas y nuestros diezmos, que así habrá alimento en la casa del Señor. Padre, te damos muchas gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo, quien vino a dar su vida por nosotros. Él es nuestro Maestro, Él nos sigue enseñando tu palabra a través de tu Espíritu, quien está en cada uno de nosotros. Nos inspira y nos alienta y también nos enseña la palabra, las Escrituras. Señor Jesús, sé nuestro Maestro por excelencia. Ayúdanos a humillarnos delante de ti, a depender de ti, y que con anhelo querramos, Señor, aprender más y más de tu palabra. Pero también enséñanos a ser todos tus hijos maestros de tu palabra. A través de ella, que podamos transmitir esa palabra tuya, ese evangelio del reino, esa enseñanza pura. Y Señor, así también poder sanar la enfermedad del alma del ser humano. Gracias por estar en medio de nosotros, y a ti nuestra gratitud, Señor, y tu bendición esté en todos y cada uno de los maestros, que los sigas usando para tu gloria, y a los maestros en el mundo, Señor, también, que tú los uses para enseñar a los niños, a los jóvenes, y forjarlos así para ser buenos ciudadanos. A ti nuestra gratitud en Cristo Jesús, oh Dios. Amén.